¿Qué rayos está pasando en Colombia? A estas horas se habla de un atentado contra Petro. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Tiene algo que ver un congresista estadounidense acusado de derrocarlo? La inteligencia colombiana lo ha confirmado. Hay serios indicios de un posible atentado en la nación cafetera. No olvidemos que hace unos días Gustavo Petro había desatado una bomba política al acusar al congresista estadounidense de extrema derecha, Mario Díaz-Balart, de ser el cerebro detrás de un plan para derrocarlo. El escenario se complica aún más cuando Petro señala a su exministro de Exteriores, Álvaro Leiva, como parte de una conspiración. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Bomba en Colombia. Quieren eliminar a Petro. ¿Qué tiene que ver Washington? ¿Es acaso el congresista Mario Díaz-Balart el que está detrás de esto? La situación política en Colombia se ha vuelto cada vez más explosiva y el presidente Gustavo Petro, en medio de una creciente presión, lanza una acusación que podría tener repercusiones de gran escala. Según informes de inteligencia colombiana, se ha detectado un posible plan de atentado contra el presidente, lo que ha generado alarmas no solo en el país sudamericano, sino también en la arena internacional. Lo más desconcertante, sin embargo, es la implicación de actores internacionales en este complot, específicamente de los Estados Unidos. Petro apuntaba hace unos días a Mario Díaz-Balart, congresista estadounidense, como uno de los más interesados en derrocarlo. Pero, ¿de allí a llegar a otro nivel de agresión? ¿Algo que involucre a atentar contra la vida del presidente? Petro no ha dudado en acusar a Díaz-Balart de estar involucrado en reuniones con políticos colombianos con el fin de sacarlo del poder. No solo con maniobras políticas, sino también con métodos más oscuros que podían alterar el orden democrático. El presidente Petro no es un hombre de callarse ante lo que percibe como una amenaza a su gobierno. Y en esta ocasión ha hecho una grave denuncia al señalar al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart como el principal orquestador de esta reunión clandestina. Según Pedro Díaz-Balart, un conocido representante de la extrema derecha en los Estados Unidos, estaría utilizando su influencia para coordinar esfuerzos que puedan sacarlo del poder. La acusación es grave y no es la primera vez que Petro se enfrenta a este tipo de presiones. La información, tal como lo han reportado fuentes dentro del gobierno colombiano, es bastante seria. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque en ocasiones se ha sido escéptico respecto a rumores de este tipo, la información recibida esta vez tiene la suficiente credibilidad como para que las autoridades colombianas la tomen en serio. Pero, ¿quién es realmente Mario Díaz-Balart? Un político de derecha que ha sido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante varios periodos, conocido por sus posturas firmemente opuestas a los gobiernos de izquierda en América Latina, particularmente en Venezuela, Cuba y ahora Colombia. A lo largo de los años, Díaz-Balart ha sido un defensor de políticas agresivas hacia los gobiernos de izquierda en la región y su figura está estrechamente vinculada a sectores que han sido tradicionalmente aliados de la oposición de Petro en Colombia. ¿Acaso esto es solo una coincidencia? Petro en su declaración no dudó en señalar directamente a Díaz-Balart como el principal motor detrás de los esfuerzos para desestabilizar su gobierno. No intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás
la revolución colombiana, comentó. Un claro desafío a cualquier intento de intervención externa. La acusación de Petro no solo apunta a la figura de Díaz Balart, también señala a Álvaro Leiva, quien fue su ministro de Exteriores y ahora está en una disputa personal y política con el presidente. Leiva, según Petro, no solo ha estado implicado en estas reuniones con los congresistas estadounidenses, sino que también habría tenido contacto con miembros del Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero colombiano, en lo que parece una maniobra para forzar su salida del poder. Lo que es aún más grave, según Petro, es la supuesta conexión de Leiva con actores fuera de Colombia, como los contactos con el gobierno venezolano y la guerrilla en busca de una salida política que favorezca a quienes desean su derrocamiento. A esta situación se le agrega un contexto muy delicado en el que el país se encuentra. La negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, un proceso que se ha visto afectado por estos movimientos subterráneos de desestabilización. Si las acusaciones de Petro son ciertas, nos encontramos ante una complicada trama en la que no solo se juegan intereses nacionales, sino también internacionales, con actores clave de Estados Unidos participando en el proceso de presión sobre el gobierno colombiano. Petro ha sido muy claro en su advertencia. Si el intento de derrocamiento llega a buen término, Colombia enfrentará una crisis de dimensiones impredecibles. Su llamado a la revolución colombiana es una clara amenaza de que no permitirá que se fracture el orden democrático sin resistencia. En medio de este caos, Díaz Balart ha respondido a las acusaciones de Petro de manera desafiante, atacando al presidente colombiano en un tono de descalificación. En lugar de abordar las graves acusaciones directamente, el congresista estadounidense optó por insinuar que Petro podría estar bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Este tipo de respuesta no solo minimiza las acusaciones de Petro, sino que también refleja una estrategia común de desacreditar a los líderes latinoamericanos que se oponen a la política de intervención y hegemonía estadounidense en la región. La relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, especialmente en términos de intervenciones políticas y económicas. Washington ha ejercido una influencia considerable en los asuntos internos de Colombia, particularmente en áreas como la lucha contra el narco, pero también en la promoción de ciertos intereses políticos. La presencia de figuras como Mario Díaz Balart en este contexto plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la relación bilateral y sobre si, en ciertos casos, Estados Unidos ha cruzado los límites de lo que se consideraría una influencia legítima. Las acusaciones de Petro abren una nueva fase en esta relación, donde la desconfianza y las tensiones podrían ser mucho más profundas de lo que se había imaginado. Si nos adentramos en los antecedentes de la figura de Díaz Balart, veremos que su postura en contra de los gobiernos progresistas latinoamericanos no es algo nuevo. Desde su apoyo a la política de aislamiento de Cuba hasta su respaldo a las acciones de los gobiernos más conservadores en América Latina, el congresista ha sido un firme defensor de los intereses de la élite política estadounidense. Su vinculación con sectores de la extrema derecha, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, lo convierte en un personaje que no solo tiene influencia política, sino que también juega un papel central en la estrategia de contención de los gobiernos de izquierda en la región. La denuncia de Petro no puede ser tomada a la ligera. En un contexto donde las tensiones políticas internas y externas se están entrelazando, la figura de Mario Díaz Balart emerge como un actor clave
en este drama político. Las acusaciones de Petro, aunque fuertes, no son infundadas y se enmarcan en una serie de maniobras que buscan desestabilizar su gobierno. Si bien la respuesta de Díaz Balart parece destinada a descalificar y desviar la atención, las implicaciones de esta situación no pueden ser ignoradas. ¿Hasta dónde llegarán los intereses de los Estados Unidos en su intento por cambiar el rumbo político de Colombia? Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.